Hola, bienvenido a Thunderfix, tu canal con los mejores fanfics. Si te gusta mi contenido pero quieres tener acceso a contenido exclusivo, puedes darte una vuelta por mi Patreon. Link en la descripción, créditos al autor. Capítulo 8. Capítulo 8. De lancero a arma de fuego pesada. Maldita sea, ¿qué clase de desastre es este? Levi permanecía de pie en la nieve, contemplando los cuerpos de los soldados de la Hidra caídos a sus pies. Sus emociones eran un caos, como si alguien hubiera volcado un frasco de especias en su pecho. Miedo, claro que había miedo. Estaba completamente solo, sin tener ni idea de cuántos soldados de Hidra más acechaban cerca. Los disparos de hace un momento sin duda habían alertado a los demás. Pero después del miedo y otra emoción brotó lentamente desde lo más profundo de él. Excitación. Una excitación tensa, codiciosa, casi patológica. ¿Dónde estaba él ahora mismo? Este era el nido de Hidra. ¿Y qué tenía Hidra? La tecnología negra va mucho más allá de esta época. En las películas, ¿qué tipo de armas usaban las tropas de Cráneo Rojo? Esas pistolas de energía azul. Un disparo y un hombre se convertía en cenizas volantes. Comparado con eso, la metralleta que tenía en las manos era prácticamente un juguete. Claro, estos tipos parecían soldados de patrulla comunes, aún con armas de fuego convencionales, pero esto era Hidra. Su equipo debía ser mejor que el de las tropas alemanas regulares, ¿no? Como dice el dicho, los atrevidos se enriquecen, los tímidos mueren de hambre. Ya estaba metido en esto. Pensarlo demasiado ahora no serviría de nada. Si iba a morir, más le valía conseguir algo de capital primero. Una vez que ese pensamiento surgió, se negó a desaparecer. Los ojos de Levi se iluminaron. Sin dudarlo, se puso en cuclillas y comenzó su primer movimiento profesional posterior a la transmigración. Saqueo de cadáveres. Fue directo hacia el líder del escuadrón al que había abatido de un solo codazo. Un rango más alto significaba mejor botín. Esa era una verdad universal. Buscó rápidamente. Primero, las armas. Una ametralladora MP-40 en buen estado, con 3 cargadores completamente cargados. Levi se los metió en el chaleco sin contemplaciones. Del cinturón del hombre, extrajo 2 granadas de mano alemanas. Potentes, de largo alcance, perfectas para asaltos. Lo siguiente. La comida. De un bolsillo interior, sacó un bloque negro envuelto en papel de aceite. Al abrirlo, reveló una ración comprimida de alta energía, con un aroma intenso a carne y frutos secos, mucho mejor que las galletas secas de su propia mochila. También había una lata pequeña con varios trozos de chocolate dentro. Todo delicioso, murmuró Levi, metiéndose un trozo de chocolate en la boca. El dulzor se disolvió en su lengua y la energía volvió a fluir a su cuerpo. El azúcar era vital. Calorías rápidas y un gran calmante del estrés. Al dar vuelta el cuerpo, su mano rozó algo duro y rectangular en un bolsillo interior. Hizo una pausa y luego lo sacó. Un pequeño cuaderno encuadernado en cuero. Lo abrió, aprovechando la luz reflejada por la nieve para ver el interior. Un mapa dibujado a mano. Era rudimentario, pero con puntos críticos claramente marcados. Su mirada se fijó de inmediato en una gran X roja que decía Fábrica. Reconoció la palabra. Alrededor había varias líneas de puntos, anotadas con horas y números. Rutas de patrullaje. Horarios. Bote. El corazón de Levi casi saltó de su garganta. Esta cosa valía más que 100 metralletas. Con este mapa, ya no estaba ciego en aquella trampa mortal del bosque. Podía evitar patrullas, elegir caminos más seguros y, lo más importante, ahora sabía exactamente dónde estaba la fábrica de Hidra. Dobló el mapa con cuidado y lo guardó muy dentro de su ropa, justo contra su cuerpo. Un talismán. Reprimiendo su emoción, continuó buscando al líder del escuadrón. Pronto encontró algo más. Una caja metálica negra del tamaño de la palma de la mano, con un botón rojo y varias antenas cortas. Parecía una radio, pero mucho más pequeña y refinada que cualquier aparato de la Segunda Guerra Mundial. Comunicador interno de Hidra, murmuró Levi. No conocía la frecuencia ni hablaba alemán, pero el dispositivo en sí mismo denotaba tecnología avanzada. Tras pensarlo un momento, se lo guardó de todos modos. Podría serle útil más adelante. Pasó a los otros 3 cuerpos. Soldados regulares, menos impresionantes. Sobre todo munición y raciones. Aún así, Levi siguió el principio de no dejar botín, despojándolos de cargadores y granadas. Cuando finalmente se puso de pie, se sintió un hombre diferente. Dejó su M1A1 vacío y se colgó al hombro un MP40 casi nuevo.
Su chaleco rebosaba de cargadores. 6 granadas de mano colgaban de su cinturón. Su mochila estaba repleta de chocolate y raciones energéticas. Escondido cerca de su pecho había un mapa que indicaba el camino y una pieza de tecnología del futuro. Esta fue una actualización completa. Desde un cañón de guisantes hasta un arma de gran potencia. Su sensación de seguridad se disparó. Como siempre, la mayor confianza de un hombre provenía de tener suficiente potencia de fuego y suministros. Justo cuando estaba a punto de irse, su mirada se dirigió al primer soldado que había matado, aquel al que le había cortado la garganta. La mochila del hombre se rompió al caerse, esparciendo su contenido sobre la nieve. Levi no había prestado atención antes. Pero ahora, algo llamó su atención. Una luz azul tenue y brillante. ¿Qué es eso? Y, curioso, se acercó y apartó la nieve con su bota. Allí estaba. Un cubo azul semitransparente, no más grande que su puño. Parecía cristal, pero en su interior, rayos de luz fluían y giraban lentamente, emitiendo un resplandor energético puro y constante. Yacía tranquilamente en la nieve, ese resplandor azul inquietantemente hermoso en la oscuridad. Levi se agachó y dudó por un momento. Luego lo recogí. El cubo estaba frío, pero no mordía. Liso. Casi tibio. Podía sentirlo claramente. Una energía débil pero increíblemente refinada pulsando en su interior. ¿Esto es, una célula de energía? Su mente inmediatamente recordó las armas de Hydra de las películas. Esas pistolas de energía azules, su fuente de energía siempre había sido el Tesseracto. Y este pequeño cubo, tanto en color como en su firma energética, se sentía extrañamente similar. La comprensión lo golpeó como un rayo. Es casi seguro que se trataba de un núcleo de energía estandarizado, refinado a partir del Tesseract, la batería de las armas de energía de Hydra. La respiración de Levi se aceleró. Con cuidado y reverencia, guardó el cubo de energía en su ropa. Sentía que su corazón estaba a punto de desbordarse. Primero el mapa. Entonces esto. ¿Qué? El universo tiene miedo de que no muera lo suficientemente rápido y entonces me está dando todo este tesoro para asegurarse de que Hydra me arrastre con ellos. Aún se encontraba en plena euforía cuando un sonido distante se extendió por el viento. ¡Guau! ¡Guau, guau! Perros. Más de uno. La expresión de Levi cambió instantáneamente. Los disparos habían atraído a un grupo de búsqueda más grande, que había traído perros rastreadores. En la nieve, la nariz de un hombre podría fallar. Un perro no lo haría. La sangre en el suelo era una flecha brillante que apuntaba directamente hacia él. Muévete. Ahora. No perdió tiempo. Echó una última mirada a los cuerpos y les dio las gracias en silencio. Muchas gracias por el equipo, hermanos. Luego se dio la vuelta y desapareció en la oscuridad más profunda. No tomó la ruta más corta hacia la fábrica. Eso sería un suicidio. En lugar de eso, utilizó las rutas de patrullaje en el mapa y eligió el camino más remoto y menos transitado, moviéndose en la dirección opuesta. Apresurarse a abrir la fábrica ahora sería caer en una trampa. Necesitaba permanecer oculto, resistir el calor y esperar a que amaneciera. Luego planifica su próximo movimiento. El viento y la nieve se hicieron más fuertes, cubriendo rápidamente sus huellas, enterrando los cuerpos, borrando la violencia. El bosque volvió al silencio, como si nada hubiera pasado. Solo una sombra negra y solitaria, armada con nuevo equipo y un corazón ardiente, se movía rápida y resueltamente a través del desierto helado. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 9. Capítulo 9. Primero, encuentra un lugar donde esconderte. El viento era feroz, como si tuviera un rencor personal, y azotaba su rostro con tanta fuerza que podía dolerle. Levi ya había dejado de preocuparse por el dolor. O mejor dicho, simplemente ya no tenía suficiente atención para preocuparse. Su atención se centraba en dos cosas. Primero, sigue moviéndote. En segundo lugar, no te caigas. Sus pulmones parecían un fuelle desgarrado. Cada respiración salía con un áspero bufido, el aire que aspiraba era gélido y rígido, como innumerables agujas congeladas que se le clavaban en la garganta y los pulmones, dejándole un dolor abrasador. El factor curativo le dio una resistencia mucho mayor que la de un hombre normal, pero no incluía ningún servicio al cliente. Curó el cuerpo, no el sufrimiento. Si este fuera el viejo Levi, el dron corporativo de escritorio de su vida anterior, ya estaría echando espuma por la boca y tirado boca arriba en la nieve, esperando que los perros detrás de él comiencen su festín. Pero ahora no podía parar, y no se atrevía a hacerlo.
Los ladridos detrás de él sonaban como tambores de guerra de la muerte, cada ladrido más fuerte, más cercano que el anterior. ¡Guau! ¡Guau, guau! Había una emoción inconfundible en esos sonidos, la emoción de los depredadores acercándose a la carne fresca. En el silencio sepulcral del bosque nevado, el ruido se extendía aterradoramente lejos. «Malditas bestias», maldijo Levi para sus adentros. No estaba seguro de si era a los perros o a los soldados de la hidra que sujetaban sus correas. Usar perros para rastrear a alguien en la nieve era pura trampa. Cero honor. No se atrevió a correr en línea recta. Eso lo convertiría en un blanco móvil. En cambio, confiando en su vaga memoria del mapa, eligió deliberadamente el peor terreno posible. Un matorral de arbustos que le llegaba a la cintura se alzaba ante él, sepultado bajo una espesa capa de nieve. Sin dudarlo, se abalanzó sobre él. Las ramas secas y afiladas crujieron y golpearon su abrigo, desgarrando sus pantalones y grabando líneas sangrientas en sus piernas. El factor curativo se activó de inmediato. Un entumecimiento con picazón se extendió a medida que las heridas se cerraban casi tan pronto como aparecieron. Saliendo por el otro lado, pisó directamente un pozo cubierto de nieve. Su pie se hundió, perdió el equilibrio y se desplomó de bruces, mordiendo la nieve helada. ¡Ca! ¡Ca! Escupió nieve de su boca, se levantó sin siquiera revisar si tenía heridas y siguió corriendo. Podía sentirlo ahora. Su resistencia se agotaba rápidamente. Sus extremidades se estaban volviendo pesadas, como si las hubieran llenado de plomo fundido. Esto no funcionaría. Un hombre no podría correr más rápido que los perros, especialmente en nieve profunda y terreno accidentado. Necesitaba romper el camino por completo. Su mente corría. ¿Subir a un árbol? Demasiado obvio. Los perros simplemente lo rodearían y lo ladrarían hasta que lo fusilaran. Solo quedaba una opción. Un lugar que podría borrar olores y huellas por completo. Agua o una cueva. Agua. Sus ojos se iluminaron. Más adelante se extendía un estrecho arroyo, con una fina capa de hielo en la superficie. Se dirigió hacia él y se adentró sin dudarlo. Grieta. El hielo se rompió y el agua helada le subió hasta las pantorrillas. El frío era brutal, como si le perforara los huesos. Apretando los dientes, Levi se obligó a seguir río abajo, chapoteando en la corriente durante más de 100 metros. Eso debería molestar a los perros, al menos por un tiempo. Volvió a subir a la orilla, con el agua goteando de su ropa. Sus pantalones ya estaban rígidos por el hielo y crujían a cada paso. Si no encontraba refugio pronto, la hipotermia acabaría con lo que Hydra no pudo. Mientras corría, sus ojos escudriñaban frenéticamente. La luz de la luna reflejándose en la nieve le daba a la noche la definición suficiente para leer la tierra. Entonces lo vio. A unos 200 metros a su izquierda, una pared de roca oscura. La mayor parte estaba desnuda, pero cerca del suelo, algo parecía extraño. Un denso grupo de arbustos bajos abrazaba el acantilado, con la nieve amontonada sobre ellos formando un sutil bulto hacia afuera, como si la montaña hubiera desarrollado una pequeña barriga. Eso no fue natural. Había algo allí. La esperanza se encendió en su pecho. Concentró las pocas fuerzas que le quedaban en sus piernas y corrió hacia allí. Cuanto más se acercaba, más fuerte se hacía su certeza. Apartó las ramas cargadas de nieve y dejó al descubierto una fisura estrecha y completamente negra, apenas lo suficientemente ancha para que una persona pudiera pasar de lado. La entrada estaba perfectamente oculta. Cualquiera que pasara por delante 100 veces no se daría cuenta. Él no se apresuró a entrar. Osos, lobos, las cuevas de invierno no siempre estaban vacías. Levi presionó su oreja contra la fría roca, conteniendo la respiración. Nada. Solo el goteo lento, el goteo del agua resonando débilmente desde lo más profundo. Olfateó el aire. Tierra húmeda y piedra. Sin almizcle animal. Suficientemente seguro. Los ladridos detrás de él ahora se oían más cerca. Abrazó fuerte su MP40 y se deslizó de lado en la grieta, retorciéndose como una anguila desesperada. En el momento en que su cuerpo pasó al interior, el aire cambió. Hacía más calor. No era calor, pero era mucho menos mortífero que afuera. Apenas tuvo tiempo de sentir alivio antes de que su pie resbalara. Estallido. Cayó con fuerza, estrellándose contra el suelo y casi dejando caer su ar. La entrada descendía en pendiente, resbaladiza por el hielo de las filtraciones. Una trampa mortal natural. Ignorando el dolor, se levantó y cuidadosamente se movió más profundamente, con una mano apoyada en la pared de roca.
Después de una pequeña curva, el espacio se abrió. Una amplia caverna natural, del tamaño de casi media cancha de baloncesto. El techo se elevaba sobre sus cabezas, con estalactitas dentadas colgando como huesos de bestias antiguas, tenuemente iluminadas por la tenue luz que se filtraba desde el exterior. Finalmente pudo parar. Levi se desplomó contra una roca enorme, sin huesos, jadeando. El alivio lo inundó como agua tibia de mar. Sacó la ración de alto contenido energético que le había quitado al líder del escuadrón Hydra y le dio un mordisco salvaje. Seco. Duro. Le dolía las encías. Y sabía como la mejor comida que jamás había comido. Se lo tragó casi todo y luego bebió agua helada de su cantimplora. El fuego en su pecho se apagó lentamente, recuperando la fuerza en sus extremidades. Los cortes y raspaduras ya se estaban cerrando y picaban desesperadamente a medida que se formaban costras. Encendió su encendedor. Hacer clic. Una pequeña llama anaranjada floreció, haciendo retroceder la oscuridad y aportando una frágil sensación de seguridad. A la luz del sol, sacó el mapa y lo extendió cuidadosamente sobre una piedra seca. Crudo, pero mortalmente preciso. En el centro, una X roja marcaba Fabric, como una araña en el centro de una telaraña. Las rutas de patrulla se extendían hacia afuera, cada una marcada con horarios y notas. Levi trazó su camino de escape con un dedo y sintió que le brotaba un sudor frío. Había corrido directamente a través del espacio más grande entre las rutas de patrulla. Un giro equivocado y se habría estrellado de frente contra otra unidad Hydra. Maldita sea, eso fue pura suerte, murmuró. Luego sacó el cubo de energía azul. A la luz parpadeante del fuego, parecía aún más irreal. La luz fluía en su interior, profunda y viva. Poder antiguo, puro comprimido en algo que cabía en la palma de su mano. ¿Cómo carajo se suponía que iba a usar esto? Le dio la vuelta, lo pinchó e incluso intentó centrarse en él como si fuera el protagonista de una novela de cultivo. Nada. Excepto mareos. Genial. Sin manual. Tecnología de punta, cero instrucciones, se quejó, dándose por vencido. Envolvió cuidadosamente el cubo y el mapa en hule y los metió muy dentro de su ropa. Ese era ahora su verdadero salvavidas. De repente, voces y ladridos resonaron débilmente afuera. Se arrastró hasta la entrada y miró hacia afuera. Los rayos de las linternas se extendían a través de los árboles distantes, pero se estaban alejando. El truco del agua había funcionado. Lo habían perdido. Levi exhaló profundamente y la tensión desapareció de su cuerpo. A salvo. Por ahora. La fatiga lo golpeó como un maremoto. Sus párpados parecían de hierro. No. No duermas. Se torció el muslo con fuerza. El dolor lo despertó de golpe. Dormir allí era como poner la cabeza sobre un tajo. Haciendo un esfuerzo, decidió limpiar la cueva antes de descansar. Con el MP-40 listo, el encendedor en alto, se movió más adentro. La cueva se extendía, con un terreno irregular y lleno de piedras sueltas. El aire se volvía más frío y húmedo. El agua goteando resonaba de forma antinatural, martilleándole los nervios. Después de 50 o 60 metros, el túnel se curvaba bruscamente. Se apretó contra la pared y se inclinó lentamente. Más allá había una cámara aún más grande, cuya oscuridad cubría por completo el otro extremo. Justo cuando se preparaba para dar un paso adelante, él lo escuchó. Un sonido tan débil que casi desapareció bajo el agua que goteaba. Pero Levi se congeló instantáneamente. No era viento. No era agua. Era el sonido de algo pesado, metal, arrastrándose lentamente sobre la piedra. Scrap y clan y lento. Deliberado. Como una cadena oxidada que se arrastra a través de la oscuridad. Levi se puso rígido. El encendedor se le resbaló de los dedos. Tintinar. Una gota que cayó apagó la llama instantáneamente. La oscuridad total lo tragó por completo. Su corazón empezó a latir con fuerza sin control. Había alguien más en esta cueva. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 10. Capítulo 10. Hay algo vivo en esta cueva. Mierda. La mente de Levi se quedó en blanco por completo. Ese clic nítido fue como si la mismísima muerte hubiera pulsado el botón de inicio de la cuenta regresiva de su vida. El último rastro de luz se desvaneció, y el mundo entero quedó envuelto en una oscuridad infinita y un frío gélido. No podía ver absolutamente nada. En un entorno como este, los ojos eran los órganos más inútiles imaginables. Por mucho que los abriera, solo veía una negrura pura y aterradora. Mientras tanto, sus demás sentidos se amplificaban de forma aterradora.
Podía oír su propio corazón latir con fuerza, pum, 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 como si alguien estuviera tocando un tambor de guerra junto a sus oídos. Las vibraciones le hacían doler los tímpanos. Podía sentir el aire gélido que entraba por todas partes, absorbiendo con avidez los últimos vestigios de calor de su cuerpo. Y podía olerlo. Ese hedor húmedo y terroso con un toque de descomposición, el tipo de olor que esperarías de una tumba. Lo peor de todo era el sonido. Rasguño, rasguño, ese maldito ruido metálico de arrastre no cesó al apagarse la luz. Al contrario, en la oscuridad sofocante, se volvió dolorosamente claro, como si alguien le cortara los nervios con una cuchilla oxidada. Y seguía en marcha. Peor aún. Parecía que se estaba acercando. El cuerpo de Levi se tensó como un tronco congelado. Sintió que se le erizaba todo el pelo de la nuca. Tienes que estar bromeando. Acabo de escapar de Hydra y me lanzo de cabeza a la guarida de algún horror prehistórico. ¿Qué? ¿Es esta cueva el escondite de algún asesino en serie trastornado? Así es como siempre sucede en las películas. Un lunático aislado, un lugar aislado, convirtiendo a intrusos desafortunados en arte. O tal vez Hydra estaba realizando experimentos secretos aquí, criando algún monstruo reacio a la luz. Escenas de todas las películas de terror que había visto inundaron su mente, cada una lo suficiente como para asustarlo hasta la muerte. Apretó con fuerza su MP40. El frío acero era su único punto de apoyo a la realidad. Pero sabía la verdad. En la oscuridad total, el arma era apenas mejor que un palo. No podía simplemente cerrar los ojos y disparar. Eso no haría más que revelar su posición. ¿Y ahora qué? ¿Qué carajo hago? El instinto de supervivencia obligó a su cerebro casi congelado a ponerse en movimiento nuevamente. Tranquilízate. Tienes que tranquilizarte. Respiró lentamente. El aire gélido le quemó la garganta y casi le hizo toser, pero se obligó a no emitir ningún sonido. Luchó por contener su corazón acelerado, ordenando a sus músculos rígidos que se relajaran poco a poco. Dejó de intentar ver. En cambio, se concentró por completo en escuchar. Scrape, el sonido era pesado y rítmico, pero lento. Y mezclado con él apenas perceptible había algo más. Respiración. Respiración humana. Esa comprensión alivió un poco la tensión en su pecho. No era un monstruo, entonces. Si era humano, siempre había una manera de lidiar con él. Pero inmediatamente, otro pensamiento le hizo sentir un hormigueo en el cuero cabelludo. ¿Qué clase de persona normal deambula por una cueva abandonada como esta, arrastrando metales pesados tras de sí? Entonces, de repente, el sonido se detuvo. La cueva volvió a quedar en absoluto silencio. A Levi se le subió el corazón a la garganta. Contuvo la respiración, sin atreverse a moverse, paralizado como una estatua esperando su juicio. Lo desconocido siempre fue lo más aterrador. El tiempo parecía extenderse infinitamente, cada segundo se prolongaba como un siglo entero. Justo cuando Levi sintió que el silencio estaba a punto de volverlo loco, una voz ronca y débil, tensa por el dolor, surgió de la oscuridad que se extendía frente a él. ¿Quién está ahí? Inglés. Levi se sobresaltó y casi gritó en voz alta. Su instinto le impulsó a responder de inmediato, pero se obligó a callarse. No sabía quién era, si amigo o enemigo. Si era un prisionero de la Hydra y se rebelaba, sería un suicidio. Pero si él se quedó en silencio y el otro tenía un arma y empezó a disparar a ciegas. Al diablo. Apuesta. Levi tomó una decisión al instante. Bajando la voz, respondió con cautela en inglés. Un amigo. Solo estoy buscando un lugar donde esconderme. Sus palabras resonaron débilmente en la caverna. Pasaron unos segundos en silencio. Entonces oyó un largo suspiro de alivio, seguido de un sonido metálico agudo, como el de metal golpeando el suelo. Amigo, repitió la voz ronca, con el cansancio y la incredulidad mezclados con un inconfundible alivio. Gracias a Dios, un momento después. SHHK. Una pequeña chispa brilló en la oscuridad. Entonces apareció una pequeña llama anaranjada y temblorosa, haciendo retroceder un fino velo negro. Una lámpara de queroseno antigua. En su débil resplandor, apareció un rostro familiar. Un hombre negro empapado en sudor, contorsionado por el dolor. ¿Gabe Jones? Exclamó Levi. El hombre que yacía en el suelo, luchando por encender la lámpara, no era otro que Gabe Jones, el compañero de equipo de los comandos aulladores a quien Levi solo había visto unas pocas veces en el campamento. Gabe lo miró conmocionado, y luego la alegría iluminó sus ojos. Levi. Dios mío, eres tú de verdad. ¿Cómo demonios terminaste aquí?
Preguntó Levi mientras se acercaba apresuradamente. De cerca, la situación era brutal. La pierna izquierda de Gabe estaba atrapada en una enorme y oxidada trampa para osos. Las mandíbulas de acero parecían una boca con colmillos, con los dientes cerrados hundidos profundamente en su pantorrilla. Sus pantalones de uniforme estaban empapados de sangre roja oscura. A su lado yacía una gruesa palanca de hierro. Levi comprendió al instante. Ese sonido raspador no eran cadenas en absoluto. Era Gabe arrastrando la trampa o intentando abrirla con la barra. Maldita sea, ¿qué cabrón puso una trampa para osos aquí? Maldijo Levi, arrodillándose para inspeccionar la herida. Ni idea, siseó Gabe con los dientes apretados. Me separé después del salto. Entré aquí para esconderme y lo pisé de golpe. Llevo atrapado, casi 2 horas. Levi frunció el ceño al ver la trampa. Diseño simple, fuerza aterradora. Una vez que los resortes se cerraron, la fuerza bruta por sí sola no fue suficiente. El hecho de que Gabe hubiera aguantado 2 horas con solo una palanca ya lo decía todo. Espera, dijo Levi con firmeza. Dejó el arma a un lado y agarró las mandíbulas de acero con ambas manos. Levi, no malgastes tu fuerza, dijo Gabe débilmente. Me aprieta demasiado. Lo intenté, se detuvo a mitad de la frase. Sus ojos se abrieron de par en par. Levi inhaló con fuerza. Los músculos de sus brazos se tensaron, como si fueran raíces retorcidas bajo su piel. Un poder surgió de su interior, recorrió sus hombros y explotó en sus manos. Jaja. Con un rugido bajo, estalló una fuerza que superaba con creces a la de cualquier humano normal. GRRRNNNCH, el metal gritó. Ante los ojos incrédulos de Gabe, la trampa para osos, algo que no podía mover ni siquiera con palanca, fue abierta a la fuerza, centímetro a centímetro, por las manos desnudas de Levi. Gabe se quedó mirando con la boca abierta, olvidándose por completo del dolor en su pierna. Siempre había pensado que Levi era simplemente un tipo asiático afortunado y con muy buenos tiradores. Ese tipo de fuerza y no era humana. Hacer clic. Con un último chasquido, los resortes se bloquearon en su extensión máxima. Levi lo soltó, jadeando. Sentía que sus brazos estaban a punto de desgarrarse. Esa trampa había sido aún más fuerte de lo que esperaba. Ahora. Saca la pierna. Ladró. Gabe salió de su ensimismamiento y rápidamente liberó su pierna destrozada. En el momento en que quedó claro, Levi se soltó por completo. ¡Bam! Las mandíbulas de acero se cerraron de nuevo con un eco ensordecedor que resonó en toda la cueva. Gabe miró su pierna sangrante, luego la trampa y finalmente a Levi. Sus ojos se llenaron de gratitud y algo muy cercano al asombro. Levi y tú, y luego Levi lo despidió con un gesto, sacando su botiquín. Déjame curarte. Este lugar no es seguro. Tenemos que irnos. Cortó la pernera del pantalón. Las heridas eran tan profundas que incluso él se quedó sin aliento. Las enjuagó, aplicó polvo hemostático y vendó la pierna con fuerza. Cuando terminó, el propio Levi se sintió agotado y se recostó pesadamente. Le entregó a Gabe la mitad restante de la ración comprimida y su cantimplora. Come. Necesitas fuerzas. Gabe no discutió y devoró ambos con gratitud. La cueva volvió a quedar en silencio, llenándose solo con respiraciones y masticaciones. Pero el alivio no duró. La pierna de Gabe estaba gravemente herida. Luchar era imposible, e incluso caminar sería difícil. Y en la mente de Levi, el temporizador de enfriamiento de replicador de habilidad brillaba sin piedad. Tiempo restante. 3 días, 3 horas. En 3 días, tenía que encontrar al Capitán América y tocarlo. Pero ahora Levi miró a Gabe, que apenas podía mantenerse en pie, luego hacia la boca de la cueva completamente oscura. Maldita sea todo. Lo que se suponía que sería una misión de supervivencia sigilosa en solitario se había convertido en una misión de escolta con un aliado herido. Nivel de dificultad. Duplicado instantáneamente. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 11. Capítulo 11. Los planes nunca se ajustan a la realidad. Levi miró a Gabe Jones, desplomado contra la pared de roca a su lado, con el rostro pálido como el papel, y sintió una mezcla de emociones agitarse en su pecho. No era que viera a Gabe como una carga. Eran camaradas. Hacía apenas una hora habían estado compartiendo chocolate en el avión. Levi no era el tipo de persona que abandonaría a un compañero de equipo a su suerte. Lo que realmente le irritó fue que toda esta situación había hecho volar por los aires su ya inestable plan. Levi, tú, Gabe seguía conmocionado por lo que acababa de presenciar.
Al mirar a Levi, había gratitud en sus ojos, pero también una especie de asombro, como si estuviera contemplando algo que no entendía del todo. ¿Esa fuerza tuya, qué demonios era eso? Te lo juro, usé la palanca con todas mis fuerzas, y esa trampa ni siquiera se movió. Ahí estaba. Sabía que la pregunta venía. Levi suspiró para sus adentros, pero su expresión permaneció tranquila. No había forma de que pudiera decir: sí, tengo una habilidad tramposa y copié un factor de curación, incluida la fuerza. Mientras preparaba el botiquín, respondió en un tono medio en broma y medio en serio. Honestamente, no lo sé. Quizás me volaron por los aires demasiados proyectiles en el campo de batalla y algo hizo cortocircuito arriba. A veces siento que tengo una fuerza infinita, y otras veces soy un tipo normal. Va y viene. Supongo que es suerte. Fue la mejor excusa que se le ocurrió. Lo suficientemente vaga para explicar su fuerza anormal, pero lo suficientemente flexible para cubrirlo más tarde. Si un día no era tan fuerte, siempre podía echarle la culpa a la mala suerte. Gabe asintió, medio convencido. La guerra era un lugar donde lo imposible sucedía a diario. Había visto a hombres sobrevivir a balazos en el corazón, y a otros perder la cabeza de puro terror. Comparado con eso, que un chico de repente se volviera más fuerte no parecía tan escandaloso. Gabe intentó levantarse. En cuanto apoyó el peso en la pierna izquierda, una punzada de agonía lo recorrió. Gimió y se desplomó, con un sudor frío perlándose al instante en su frente. No te muevas, dijo Levi bruscamente, estabilizándolo. La herida es demasiado profunda. No hay ningún hueso roto, pero el músculo y los vasos sanguíneos están desgarrados. Si sigues moviéndote, volverá a sangrar. Pero no podemos quedarnos aquí, jadeó Gabe, con la ansiedad escrita en todo su rostro. Las patrullas de Hydra podrían regresar en cualquier momento, y el capitán y los demás y nos están esperando. Tenía razón. La cueva era solo un refugio temporal. Esa trampa para osos demostraba por sí sola que esta zona era un coto de caza, ya fuera colocado por un cazador o por los alemanes. Levi volvió a extender el mapa capturado en el suelo y lo estudió bajo el tenue resplandor amarillo de la lámpara de queroseno. Mira, dijo señalando. Estamos más o menos aquí. Este lugar está cerca de la intersección de varias rutas de patrulla. Esquivamos a un grupo, pero después del amanecer rastrearán la zona más a fondo. Si nos quedamos, es solo cuestión de tiempo que nos encuentren. Gabe se inclinó para mirar. Su expresión se ensombreció. La densa red de líneas punteadas en el mapa parecía una telaraña, y estaban atrapados justo en el medio. Entonces, ¿qué hacemos? Nos movemos. Y nos movemos antes del amanecer, dijo Levi con firmeza. Cuanto más nos alejemos de esta zona, mejor. Su dedo se deslizó lentamente por el mapa mientras su mente daba vueltas. Necesitaba una ruta para atravesar esta trampa mortal, algo que condujera a las afueras de la fábrica sin atravesar las zonas de patrullaje. Finalmente, su dedo se detuvo en la esquina noreste del mapa. Había un icono rudimentario de una pequeña cabaña, con una inscripción en alemán. Gerute, cabaña de cazador. Aquí, dijo Levi. Este lugar está lejos de las rutas principales de patrullaje, y el terreno a su alrededor es accidentado. Perfecto para esconderse. Iremos primero. Tú te recuperas, nosotros observamos la fábrica y luego decidimos el siguiente paso. El plan tenía sentido, pero Gabe miró su pierna inútil y esbozó una sonrisa amarga. El plan es bueno. Yo soy el problema. Solo te retrasaré. Hizo una pausa y luego añadió en voz baja. Quizás deberías esconderme aquí. Déjame comida y agua. Sigue solo. Eres más fuerte, tienes más posibilidades. Levi lo miró. Su mirada era tranquila, pero había en ella una firmeza inquebrantable. No digas esas tonterías. Yo no abandono a mis compañeros. En su vida pasada, Levi había sido un oficinista egoísta. Todo giraba en torno a la eficiencia y a maximizar el beneficio personal. Pero en algún punto del camino a través del fuego de artillería, a través de la muerte algo frío dentro de él había comenzado a descongelarse. Quizás fue Logan diciendo: chico, me gustas. Quizás fue Dum Dum Dugan quien le dio la bienvenida a bordo. O tal vez fue el propio Capitán América, con esa terquedad casi ingenua. Se dio cuenta de que estaba empezando a pensar como un verdadero soldado. Gabe lo miró atónito. En los ojos oscuros de Levi, vio algo profundamente familiar. La misma luz que había visto en los de Steve Rogers. Él asintió pesadamente y no dijo nada más, simplemente apretando su carabina M1 contra su pecho. Está bien, dijo. Vámonos.
Decir que era fácil. ¿Cómo ir? Ese era el verdadero problema. Levi intentó sostener a Gabe, dejándolo saltar sobre una pierna. Tras solo 2 pasos, Gabe estaba empapado en sudor y casi se desmaya. Cada sacudida era como un cuchillo clavándose en su herida. No está bien, murmuró Levi. ¿Lo volverás a abrir? ¿Cargándolo a la espalda? Peor. Senderos nevados, terreno resbaladizo y un hombre de 80 kilos, no era realista. Tenía que haber otra manera. La mirada de Levi recorrió la cueva y finalmente se posó en los espesos arbustos cerca de la entrada. Sus ojos se iluminaron. Se movió con rapidez, cortando 2 de las ramas más resistentes y flexibles con su cuchillo. De su mochila, sacó toda la cuerda y las vendas que le sobraban. Gabe observó desconcertado. Levi colocó las 2 ramas paralelas, ató palos más cortos sobre ellas como soportes, luego se quitó el abrigo y lo ató sobre el marco. Se fue formando un trineo de nieve tosco pero sólido. Dios mío, y murmuró Gabe. Levi, ¿cómo funciona tu cerebro? Habla menos. Sigue adelante, dijo Levi, secándose el sudor de la frente. Gabe se acostó con cuidado. No era cómodo, pero comparado con saltar sobre una pierna, era un paraíso. Levi se envolvió la cuerda alrededor del cuerpo y tiró de ella para probarla. Pesada, pero manejable. Está bien. Movámonos. Justo cuando estaban a punto de irse, Levi de repente se detuvo. Olfateó el aire. Había un olor a hierba suave y penetrante. Lo siguió hasta una grieta en la roca cerca de la entrada de la cueva y encontró varias plantas de hojas gruesas con bordes dentados. Arrancó una hoja, la olió y luego masticó un poco. Amarga y picante, luego fresca. Árnica. Recordó un documental de supervivencia de su vida anterior. Los cazadores alpinos lo usaban para contusiones e inflamaciones. De ninguna manera, y rápidamente juntó un puñado y los trituró entre piedras hasta formar una pasta verde oscura. ¿Qué estás haciendo? Preguntó Gabe con cautela, observando la papilla maloliente. Salva tu pierna. Acéptalo. Antes de que Gabe pudiera protestar, Levi desenvolvió el vendaje y aplicó la pasta fría directamente sobre la herida. ¡Ah! El ardor y el frío eran intensos. Gabe casi saltó del trineo. No te muevas. Espetó Levi. ¿Quieres conservar tu pierna? Entonces confía en mí. Curiosamente, el dolor desapareció en un minuto, reemplazado por una sensación refrescante. La agonía abrasadora se atenuó rápidamente. Gabe flexionó los dedos de los pies. El dolor había disminuido al menos un 70%. Dios, y susurró, mirando la pasta verde y luego a Levi. ¿Ahora eres una especie de mago? Levi sonrió levemente mientras vendaba nuevamente la pierna. Un buen soldado necesita algunos trucos de supervivencia. En su interior pensó. El conocimiento realmente es poder. Con todo listo, Levi apagó la lámpara, ató la cuerda y arrastró a su compañero herido hacia la noche. Después de más de 1 hora, Levi estaba casi agotado. Se detuvo, apoyado en un árbol, respirando con dificultad. Mientras tomaba su cantimplora, algo llamó su atención. En el horizonte, luz. Un resplandor amarillo brumoso iluminaba el cielo, y dentro de él se alzaban varias siluetas imponentes, como torres de hierro negro. El corazón de Levi se encogió. Miró el mapa. Luego el resplandor. Luego el mapa otra vez. No hay error. Esa era la fábrica. Estaban demasiado cerca. Según el mapa, debería haber llevado casi toda la noche llegar hasta aquí. Entonces, ¿por qué pudieron verlo ya? A menos que, las pupilas de Levi se encogieron. Solo había una explicación. El mapa y estaba equivocado. Anuncio del objetivo de Power Stone. Lanzaré un capítulo extra por cada 200 piedras de poder que consigamos. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 12. Capítulo 12. Definitivamente hay algo mal con este mapa. Maldita sea. Nos jugaron una mala pasada. Esas 3 palabras fueron como un balde de agua helada vertido directamente desde la cabeza de Levi hasta sus talones, enfriándolo hasta los huesos. En ese instante, todo lo demás se desvaneció. Hydra, el Capitán América, la misión de mierda en la que se suponía que estaba. Solo quedó la fría furia del engaño, seguida de una oleada de miedo que surgió sin piedad. Él no era un idiota. En su vida anterior, Levi había pasado años abriéndose paso en la sociedad. Había visto muchos juegos de palabras ocultos en los contratos y escuchado suficientes promesas vacías de los jefes. En cuanto a trampas, tenía una intuición casi animal. Las distancias marcadas en el mapa y lo que veía con sus propios ojos estaban completamente desfasados.
Según la escala del mapa, su posición actual debería estar al menos a 7 u 8 kilómetros de la fábrica, separada por varias crestas montañosas. En una noche nevada como esta, incluso si la fábrica lanzara fuegos artificiales, solo se vería un tenue resplandor en el horizonte. Pero ahora, no solo podía ver la continua propagación de luces, sino que incluso podía distinguir vagamente las siluetas de estructuras altas dentro del complejo de la fábrica. Esto significaba que su distancia en línea recta desde la fábrica no era más de 2 kilómetros. Esto no estuvo solo cerca. Esto fue prácticamente poner sus caras frente a las cámaras de vigilancia de Hydra. ¿Por qué? Solo había una explicación. El mapa era falso. O mejor dicho, nunca estuvo destinado a su propia gente. Un sudor frío empapó instantáneamente la espalda de Levi. El mapa provenía del líder del escuadrón Hydra que había matado. En ese momento, estaba demasiado ocupado celebrando su buena fortuna, convencido de haber encontrado oro. No había pensado más profundamente. Ahora que lo hizo, los agujeros estaban por todas partes. ¿Qué clase de mapa de patrullaje se dibujó con tanta artística? Líneas torcidas, escala imprecisa, ubicaciones clave reducidas a simples garabatos. Este no era un mapa militar propiamente dicho. Lo más probable es que fuera un cebo deliberado. Seguramente Hydra había capturado a prisioneros y espías aliados más de una vez. Les sería fácil filtrar mapas falsos a propósito, permitiendo que los prisioneros los vieran o incluso colocándoselos a oficiales que, con toda seguridad, serían asesinados y registrados. Entonces, esos pobres bastardos que pensaban que habían escapado con información invaluable harían exactamente lo que Levi había hecho. Seguir el mapa, convencidos de que estaban tomando la ruta más segura. Sin darse cuenta nunca de que la llamada ruta segura era en realidad una trampa mortal cuidadosamente preparada. Ese punto marcado como cabaña del cazador probablemente no era un refugio. Era más bien un campo minado o un puesto de observación lleno de sensores. Si hubieran arrastrado a Gabe directamente hasta allí, probablemente estarían iluminando el cielo nocturno ahora mismo. Levi, ¿qué pasa? Gabe, tumbado en el trineo, presentía que algo no iba bien. Vio a Levi paralizado, mirando fijamente la fábrica a lo lejos, con el rostro terriblemente pálido. Levi no respondió de inmediato. Se agachó, tirando del trineo tras varios abetos frondosos. Las ramas densas y la nieve amontonada los ocultaron por un momento. Solo entonces susurró, con voz apenas audible. Gabe, nos han engañado. Este mapa es falso. Gabe Jones era un soldado veterano. Se quedó paralizado un instante y luego siguió la mirada de Levi hacia la fábrica. Tras una sola mirada, su rostro palideció. Como soldado, entendía la distancia y la visibilidad incluso mejor que Levi. Llevaban siglos arrastrando un trineo por campo abierto, prácticamente paseando justo bajo las narices de Hydra. Esos nazis hijos de puta, y maldijo Gabe en voz baja, con la frente perlada de sudor. Apretó la carabina con más fuerza y escudriñó la oscuridad. No nos vieron, ¿verdad? No lo sé, dijo Levi, negando con la cabeza. Pero no podemos arriesgarnos. De ahora en adelante, damos por hecho que un equipo de búsqueda ya se dirige hacia aquí. El miedo apretó sus corazones como una mano invisible. Solo entonces Levi comprendió realmente que era la guerra. No era una película. No era un juego. Sin puntos de guardado ni reintentos. Un paso en falso, un pequeño descuido, y estabas acabado. Su precioso conocimiento previo adquirido en las películas era risiblemente frágil frente a la realidad real y brutal. ¿Y ahora qué? ¿Regresar? ¿A la cueva? No, ese lugar se encontraría tarde o temprano. ¿Seguir hacia la cabaña del cazador? Eso fue un suicidio. Estaban atrapados en un callejón sin salida. Levi, escúchame, dijo Gabe de repente, con una voz extrañamente tranquila. Agarró el brazo de Levi, con la determinación de un soldado en los ojos. Déjame aquí. Escóndeme en algún lugar. Sigue solo. Un objetivo más pequeño, más fácil de evitar patrullas. Encuentra al capitán. Termina la misión. No te preocupes por mí. Es una orden. Eso otra vez. Levi lo miró, a partes iguales molesto, divertido y extrañamente conmovido. Le dio una palmadita de Gabe en la mano y meneó la cabeza. Ahórratelo. Primero, no eres mi comandante. Segundo, los comandos aulladores no abandonan a sus compañeros. No lo repetiré. Respiró profundamente, obligando a su corazón acelerado a calmarse. Cuanto más peligrosas se ponían las cosas, más tranquilo tenía que estar.
Eso era lo único útil que había aprendido tras innumerables trasnochadas y las reprimendas de sus jefes. El mapa es falso, pero nuestro cerebro no, dijo Levi, con la mirada agudizada. Si Hydra quiere fastidiarnos, le seguiremos el juego, a nuestra manera. Arrugó el maldito mapa y se lo metió en el bolsillo. Luego cerró los ojos, concentrándose por completo en su audición. El factor de curación que había copiado provenía del gen X. Además de la regeneración, mejoró su cuerpo en general. El aumento no fue enorme, pero su audición era mucho más aguda que la de una persona normal. Viento. Nieve rozando las ramas. El leve crujido de las ramas sobrecargadas al romperse bajo el hielo. Incontables sonidos sutiles llenaron sus oídos, formando un paisaje sonoro invisible en su mente. Gabe observaba en silencio, sin atreverse a interrumpir. En este joven camarada oriental, percibía una firmeza que superaba con creces su edad. Algo sólido y confiable. Su propio pánico se apaciguó poco a poco. Después de unos minutos, Levi abrió los ojos de golpe. Sígueme. Sin dudarlo, agarró el trineo y se dirigió en una dirección completamente opuesta a su plan original. Hacia un terreno más bajo, donde los árboles se volvían más densos. ¿A dónde vamos?, preguntó Gabe confundido. A un lugar realmente seguro, respondió Levi, arrastrando el trineo por la nieve irregular. Escuchen, contra el viento. ¿Oyen esa agua? Gabe aguzó el oído. Entre ráfagas de viento, se oía un leve silbido. El río. Exclamó. El mismo que usamos para perder a los perros antes. Exactamente, dijo Levi, esbozando una leve sonrisa. El mapa de Hydra nos atrajo hacia terreno alto y abierto. Zonas de trampa. Lo que significa que las tierras bajas cerca del agua son su punto débil. No se molestan en defenderlas porque nadie es tan estúpido como para dirigirse a un río en invierno. Y los ríos significan riberas, continuó. Las riberas se erosionan. Cuevas naturales y grietas en las rocas. Mucho más seguro que cualquier cabaña de cazador hecha por el hombre. Gabe se quedó sin palabras. En tan solo unos minutos, Levi había desenredado la trampa y había elaborado un nuevo plan que realmente tenía sentido. Mientras observaba a Levi arrastrar el trineo hacia adelante, esa espalda no especialmente ancha de alguna manera parecía alta e inquebrantable. El camino que nos esperaba era aún peor. La nieve se acumulaba más en las tierras bajas. Cada paso le costaba a Levi un esfuerzo enorme. El trineo se enganchaba en raíces y rocas, obligándolo a detenerse una y otra vez. El sudor le corría por la cara, congelándose en escarcha sobre sus cejas. Pero sus pasos nunca vacilaron. Por fin, el sonido del agua corriendo se hizo claro. Abriéndose paso entre la maleza final, apareció ante ellos un río de 7 u 8 metros de ancho, solo parcialmente congelado, con una niebla blanca elevándose de su superficie. Tal como lo predijo Levi, la orilla del río estaba plagada de rocas y grietas excavadas por la corriente. Sus ojos recorrieron rápidamente el lugar y se fijaron en un punto. En una curva del río, debajo de una enorme roca, había una abertura oscura oculta por enredaderas y hierba muerta, lo suficientemente grande como para que una persona pudiera agacharse. Allá. Tiró el trineo, revisó la cueva él mismo para asegurarse de que no había nadie vivo dentro y luego ayudó a Gabe a entrar. Juntos lograron instalar a Gabe en el estrecho pero seco y sorprendentemente cálido refugio rocoso. Menos de 10 metros cuadrados, pero para 2 fugitivos, era una suite presidencial. Levi recogió su equipo y luego camufló la entrada con ramas y enredaderas. Desde fuera, todo parecía estar bien. Solo entonces se relajó finalmente, dejándose caer sobre la fría piedra, completamente agotado. Estaba exhausto, no solo física, sino mentalmente. La tensión constante lo había dejado exhausto. Gabe lo miró con ojos llenos de gratitud y culpa. Levi, gracias. Si no fuera por ti, basta, lo interrumpió Levi agitando una mano. Estamos a salvo por ahora. Descansa. Cúrate la pierna. Necesito comprobar cuánto tiempo nos queda. Cerró los ojos y se hundió en su mente. La fría cuenta regresiva continuó, despiadada como siempre. Copiador de habilidades, tiempo de reutilización restante. 2 días, 19 horas. El tiempo se acababa. No sabía dónde estaba el Capitán América. No sabía qué había pasado con el resto de los comandos aulladores. Solo sabía que tenía que llegar a esa maldita fábrica en 2 días. Y ahora ni siquiera sabía su posición real. Levi abrió los ojos y miró a través del espacio camuflado la interminable noche que se extendía más allá. Por primera vez, la duda se apoderó de su corazón. Tal vez Gabe tenía razón.
Quizás realmente debería ir solo. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 13. Los hermanos no se quedan atrás. Las personas son criaturas extrañas y contradictorias. Tomemos a Levi como ejemplo. En ese momento, sentía como si dos pequeñas versiones de sí mismo estuvieran luchando en su cabeza. Uno llevaba traje y corbata, con aspecto elegante y calculador. Se acercó a su oído y le susurró. Oye, Levi, despierta. ¿Por qué viniste a este mundo? Para sobrevivir. Para hacerte más fuerte. La oportunidad está justo frente a ti. Mientras vayas solo y te deshagas de esta carga, tendrás una oportunidad real de acercarte al Capitán América y copiar el suero del supersoldado. Una vez que lo tengas, el cielo es el límite. ¿De qué tienes miedo entonces? El sentimentalismo solo te matará. El otro hombrecito llevaba un uniforme de la Segunda Guerra Mundial, que apestaba a pólvora y humo. Lo mandó a volar de una patada, luego le apuntó a la nariz a Levi con el dedo y maldijo. ¿Sigues siendo un hombre o no? ¿Por qué crees que Gabe yace aquí? Fue para salvarte. No. Fue por todo el equipo, por la misión. Ahora que está herido, ¿quieres deshacerte de él? Entonces, ¿en qué te diferencias de esos cabrones de Hydra que apuñalan a la gente por la espalda? ¿Has olvidado cómo Logan luchó a tu lado? ¿Has olvidado cómo Dugan te dio una palmada en el hombro y te dijo bienvenido a bordo? Los comandos aulladores no abandonan a los suyos. Tú mismo lo dijiste, ¿vas a tratarlo como un pedo? Levi se pasó una mano por el pelo irritado. Siendo sincero, el tipo del traje tenía mucho sentido. Encajaba a la perfección con su lógica de supervivencia de su anterior vida como ejecutivo. Evitar riesgos, maximizar el beneficio personal. Llevar a Gabe con él multiplicó el peligro por 10, mientras que las probabilidades de éxito se redujeron a menos del 10%. No importaba cómo lo calcularas, era un trato terrible. Y aún así, maldita sea, no podía superar ese obstáculo mental. Cada vez que cerraba los ojos, veía la expresión de Gabe de antes, esa mirada resuelta cuando le dijo a Levi que siguiera solo. Esa era la mirada de un verdadero soldado, dispuesto a sacrificarse por el bien común. ¿Y Levi? ¿Qué era? ¿Un transmigrante que manipulaba el sistema con una habilidad especial? Si de verdad abandonara de Gabe hoy, incluso si copiara 100 superpoderes y se convirtiera en un dios después, ¿podría dormir por la noche? Al volver a ver el escudo del Capitán América, ¿no se sentiría avergonzado? Al diablo con eso. Por fin había encontrado camaradas en este mundo desastroso, gente en quien confiar. Incluso empezaba a sentirse un poco como un héroe. ¿Cómo podía volver a ser ese cobarde egoísta solo porque las cosas se ponían difíciles? Mientras Levi forcejeaba consigo mismo, Gabe volvió a hablar. Su voz era débil, pero inusualmente clara. No lo dudes. Ve. Sé lo que estás pensando. Eres más fuerte que yo. Más inteligente que yo. Solo tú tienes la oportunidad de encontrar al capitán y completar la misión. Si me quedo contigo, solo te retrasaré. Escúchame. Esta es la decisión correcta. Levi abrió los ojos de golpe y se giró, mirando directamente a Gabe. Dilo otra vez. Su voz no era fuerte, pero contenía ira contenida. Gabe se congeló por un segundo, luego insistió. Dije que deberías ir solo, cállate. Lo interrumpió Levi bruscamente. No estoy sordo. Déjame preguntarte. ¿Qué demonios es la decisión correcta? ¿Dejar a un hombre herido morir congelado aquí afuera? ¿Es eso correcto? Entonces, ¿qué somos? ¿Qué son los comandos aulladores? ¿Un grupo de máquinas de sangre fría que desechan a sus compañeros por una misión? Sus emociones aumentaron y su voz se elevó a pesar de sí mismo. Gabe guardó silencio. Miró a Levi con expresión complicada. No esperaba que este chico del este, normalmente tranquilo y hasta un poco astuto, tuviera en el fondo una vena tan terca y tonta. Pero ¿y la misión? La misión es derrotar a Hydra, claro. Levi respiró hondo, obligándose a calmarse. Pero la premisa de cualquier misión es que luchemos como seres humanos, no como animales. Te lo digo, Gabe. Hoy, o salimos juntos de este bosque, o morimos aquí juntos. No hay otra opción. Con eso, dejó de mirar a Gabe y sacó una caja de metal negra de su mochila. La radio que le había quitado al líder del escuadrón Hydra. Gabe lo miró atónito. ¿Qué planeas hacer? ¿Esperar a morir? Levi sonrió con sorna, recuperando esa sonrisa pícara que ya conocía. Claro que no. Ya que nos tendieron una trampa, es justo que les demos algo a cambio. Le entregó la radio a Gabe. ¿Sabes cómo usar esto, verdad? ¿Entiendes por qué gritan? Gabe lo tomó y asintió. Sí. Sé cómo.
Entiendo algo de alemán. Hablar de militar básico no debería ser un problema. Bien. Los ojos de Levi se iluminaron, como un lobo hambriento que encuentra un rastro. Ahora mismo estamos ciegos y sordos. No sabemos absolutamente nada de lo que pasa en la fábrica. Ese mapa falso nos jodió, pero también nos dio una oportunidad. ¿Qué oportunidad? Para escucharlos. Levi bajó la voz, con la emoción reflejada en sus ojos. Creen que ya hemos caído en su trampa, o que vamos camino de ella. Nunca imaginarán que nos escondemos en su zona defensiva más débil, usando su propia radio para robarles toda la información. La respiración de Gabe se aceleró instantáneamente. Lo entendió. Completamente. Era un plan audaz, casi descabellado. Pero sin duda, era su única salida. Rápido, enciéndelo, instó Gabe, olvidándose por un momento de su pierna herida. Levi ajustó cuidadosamente la perilla y encendió la radio. Un leve zumbido de estática llenó la estrecha cueva. Levi bajó el volumen al mínimo. Solo se oía si te acercabas. Ambos contuvieron la respiración. Se oían fragmentos de alemán entrecortados. Gabe ladeó la cabeza, frunció el ceño y escuchó atentamente. Puesto 3, todo despejado. Y el equipo de patrulla ha regresado. No hay contacto. El camión de suministros llegará a Southgate en 30 minutos. 1. Casi todo era charla rutinaria. Levi no lo entendía, pero la expresión de Gabe no le decía nada crítico todavía. Levi no tenía prisa. Con una búsqueda tan rigurosa, era imposible que no apareciera información útil. Efectivamente, unos 10 minutos después, el tráfico de radio de repente se hizo más claro y más frecuente. Una voz que sonaba como la de un oficial al mando daba órdenes en un tono severo. La cara de Gabe cambió instantáneamente. ¿Qué dijo? Preguntó Levi de inmediato. Gabe levantó una mano para pedir silencio, concentrándose. Al terminar la transmisión, se giró con el rostro sombrío. Malas noticias. Confirmaron que al menos 2 personas lograron saltar en paracaídas del avión accidentado. Encontraron 2 paracaídas cortados en diferentes zonas. A Levi se le encogió el corazón. Tal como temía, quedaron expuestos. ¿Y? Dicen que los equipos de búsqueda regulares son demasiado lentos. El propio Schmidt, cráneo rojo, está muy insatisfecho. Gabe tragó saliva. Así que han desplegado a los sabuesos. ¿Sabuesos? Levi frunció el ceño. ¿Perros de ataque? Saltamos al río. Eso debería habernos borrado el rastro. No, dijo Gabe, negando con la cabeza, con una expresión aún peor. Sabuesos no es literal. Es el nombre en clave de una unidad de rastreo de élite de Hydra. Su líder es un auténtico experto en caza. Deja el más mínimo rastro y no podrás escapar de él. El corazón de Levi dio un vuelco. Maldita sea. Acabo de escapar de una trampa, solo para atraer a los profesionales. La base de Hydra realmente estaba plagada de monstruos. Pero antes de que pudiera procesar eso, la radio entregó otra noticia, una que ninguno de los dos esperaba. Un agente de policía informó con entusiasmo, claramente ansioso por obtener crédito. Infieme. Objetivo avistado en la cresta oeste. Uniforme azul y blanco, con escudo redondo. Coincide exactamente con las fotos. Nos movemos para rodearlo. Auge. La mente de Levi explotó. Capitán América. El Capitán América había sido encontrado. ¿Qué demonios? Esto no era como se suponía que iba a suceder. En la película, el Capitán América debía infiltrarse sigilosamente, rescatar a todos y luego guiarlos de vuelta con gloria. Entonces, ¿por qué lo rodearon a él? El primer pensamiento de Levi fue el efecto mariposa. ¿Su presencia había cambiado la línea de tiempo? No abran fuego. Schmidt lo quiere vivo. Ladró el comandante. Todas las unidades convergen en la cresta oeste. Repito, todas las unidades convergen inmediatamente. Acorrálenlo. El canal estalló con confirmaciones caóticas. Levi podía imaginarlo claramente. Los soldados de Hydra acudían en masa desde todas las direcciones como tiburones oliendo sangre. La cresta occidental estaba a punto de convertirse en una red de exterminio. Y el Capitán América era el pez atrapado dentro. ¿Y ahora qué? El corazón de Levi latía con fuerza. Su habilidad llevaba más de 2 días en enfriamiento. Aunque se apresurara a usarla, no podría hacer mucho. Probablemente solo lo matarían. Pero si no fuera y ese era el Capitán América. Su objetivo final. El héroe al que admiraba de verdad. ¿De verdad iba a quedarse sentado allí viendo cómo Hydra lo capturaba y lo diseccionaba?
1. Mientras los pensamientos de Levi daban vueltas, Gabe de repente le agarró el brazo con fuerza. Levi, escucha. Levi se congeló y volvió a concentrarse en la radio. En medio del ruidoso parloteo de los refuerzos que se ponía en marcha, una voz masculina tranquila y sin emociones interrumpió el discurso, una voz que les puso los pelos de punta a ambos. Era el líder de los llamados sabuesos. Comando, aquí el líder sabueso. He llegado a la zona de aterrizaje del paracaídas. Hay marcas de arrastre. 2 personas. Una está herida. No se dirigieron a la zona de trampa. Se desviaron río abajo, hacia el río. Son inteligentes. Intentan usar el agua para borrar su rastro. Una breve pausa. Pero cometieron un error. La árnica no entra sola en una cueva. Otra pausa, la voz escalofriantemente plana. Puedo olerlos. Están cerca. Comentario 1. Comentario. Votar. Capítulo 14. Capítulo 14. Una finta hacia el este, un golpe hacia el oeste. Maldita sea. Una voz fría y sin emociones llegó a través de la radio. Puedo olerlos. Están cerca. Las palabras eran tranquilas, casi casuales, como si estuvieran afirmando un hecho obvio. Sin gritos. Sin amenazas. Pero eran más aterradores que cualquier rugido. Se acabó. El pensamiento golpeó a Levi y Gabe al mismo tiempo. El rostro de Gabe palideció mortalmente. Instintivamente se agarró el muslo herido. La herida estaba vendada, pero el leve olor a sangre probablemente ya actuaba como un faro. Esta cueva de roca no era un refugio. Era un ataúd. La oscuridad en la entrada parecía una boca abierta, lista para tragarlos enteros. Estaban acorralados. Un sudor frío empapó la espalda de Levi. Ya podía imaginar la escena exterior. Un élite de la hidra agazapado en la nieve como un depredador, con las fosas nasales dilatadas y la mirada fija en ese tramo de roca. ¿Correr? ¿Dónde? La pierna de Gabe era un peso muerto. Las huellas y la sangre en la nieve eran el rastro más claro imaginable. No llegarían a los 50 metros cuando ese monstruo los atrapara, y entonces todo terminaría, como un gato jugando con un ratón. ¿No corras? ¿Quedarse aquí y esperar a morir? ¿Esperar a que encuentre la entrada de la cueva, sonría y lance una granada? Una élite de hidra sin duda haría eso. ¿Y ahora qué? ¿Qué carajo hacemos? La mente de Levi corría, pero todos los caminos conducían directamente a la muerte. Entonces la radio volvió a sonar. La voz del comandante, impaciente. Sabueso, informa tus coordenadas exactas. ¿Necesitas apoyo de fuego? Los corazones de Levi y Gabe se les subieron a la garganta. En el momento en que el monstruo informó su posición, todo terminó. No hay necesidad. Inesperadamente, la voz del perro transmitía burla y desdén. 2 ratones heridos no necesitan refuerzos. Que esos idiotas persigan al ratón gigante envuelto en la bandera estadounidense. Esta presa es mi tiempo libre. El canal se quedó en silencio por unos segundos. Entonces el comandante respondió. Entendido. Schmidt dice que esos 2 ratones son tuyos para encargarte de ellos. Entendido. El corte de transmisión. El silencio llenó la cueva. Depende de usted tratar con ello. Una sentencia de muerte. Levi, la voz de Gabe temblaba incontrolablemente. Apretó con más fuerza su carabina M1. Escúchame. Es mi última oportunidad. Contaré hasta 3 y saldré corriendo, haciendo todo el ruido que pueda. Tú, lánzate al río y corre. No mires atrás. Cállate la boca. Rugió Levi, agarrando a Gabe por el cuello, con los ojos inyectados en sangre. Otra vez esto. Mírate. ¿Cuántos segundos aguantarías ahí fuera? Morirías por nada. Él quería vivir. Dios, él quería vivir más que nada. Pero no podía dejar a Gabe allí. Tranquilízate. Tienes que tranquilizarte. Levi lo soltó y se dio la vuelta, respirando con dificultad. El aire gélido le apuñaló los pulmones, pero finalmente calmó su corazón palpitante. Cerró los ojos, obligándose a repetir todo lo que acababa de oír. El perro solo, arrogante hasta el extremo. Capitán América en la cresta occidental, rodeado por la fuerza principal de Hydra. Todas las unidades de combate habían sido redistribuidas, esperar. Todas las unidades. Los ojos de Levi se abrieron de golpe. Un destello de comprensión atravesó la oscuridad. Esto fue una crisis, pero también una oportunidad. La arrogancia del perro hizo que viniera solo. El Capitán América, como cebo, había atraído a todos los demás soldados de Hydra hacia la cresta occidental.
Eso significaba que la zona de la ribera del río en la que se encontraban, aparte del perro que se acercaba, era efectivamente un vacío de mano de obra. Sí, si pudieran alejar esa única amenaza. ¿Cómo? La mirada de Levi cayó sobre la caja de metal negra en las manos de Gabe. La radio Hydra. Se puso en marcha un plan loco y temerario. Gabe Levi se giró bruscamente, bajando la voz. Sus ojos brillaban en la oscuridad. ¿Confías en mí? Gabe se congeló por un segundo, mirando el rostro de Levi, medio loco, medio emocionado, luego asintió con fuerza. Sí. Bien, dijo Levi con una sonrisa. Entonces, a jugar a lo grande. Vamos a meternos con ese cabrón. Una finta al este, un golpe al oeste. ¿Una finta ahí? Sí. Levi agarró la radio y la sacudió ligeramente. ¿Cree que somos ratones escondidos cerca? Entonces usaremos esto para decirle que se equivoca. Los ojos de Gabe se abrieron de par en par. ¿Te refieres a información falsa? ¿Usando su propio canal? ¿Qué más? Gruñó Levi. ¿Sentarnos aquí y esperar a que encuentre la cueva y nos mate? Gabe, esta es nuestra única oportunidad. Gabe tragó saliva con dificultad. El plan era una locura. Un desliz y morirían aún más rápido. Pero Levi tenía razón. Era la única oportunidad. ¿Cómo? Preguntó Gabe apretando los dientes. Sencillo. Levi habló rápido, sacando un bloque de C4 y un detonador tipo lápiz. En un minuto, llama a la radio. Hazte pasar por un patrullero, entra en pánico como si te fuera la vida en ello. Informa que nos encontraste río arriba y que ya estás en contacto. Para venderlo, haré que esto agitó el explosivo suene río arriba. Gabe lo entendió al instante. Por muy bueno que sea, sigue siendo humano. Cuando oiga un informe claro de contacto y una explosión, asumirá que su juicio fue erróneo. Correrá al lugar de la explosión. Exactamente. Levi chasqueó los dedos. Si lo apartamos, aunque sean 10 minutos, nos vamos. Saltamos al río y corremos río abajo. Para cuando se dé cuenta de que lo han engañado, ya no estamos. De acuerdo. Gabe asintió con fuerza. Hagámoslo. Prepárate, dijo Levi, presionando la radio en las manos de Gabe. Practica las líneas. Cuanto más pánico tengas, mejor. Levi agarró los explosivos, con los ojos oscuros. Vuelvo en 5 minutos. Prepararé esto río arriba. Cuando regrese y dé la señal, transmite inmediatamente. No más palabras. Levi inhaló profundamente, bajó su cuerpo y se deslizó silenciosamente fuera de la cueva. El aire exterior era brutalmente frío. Luchando contra el viento y la nieve, Levi avanzó unos 300 metros río arriba hasta un grupo de rocas a lo largo de la orilla. Encajó el C4 en una grieta de la piedra e insertó el detonador, dejando solo una pequeña mecha expuesta. Hecho. Volvió sobre sus pasos con cuidado, colocando sus pies exactamente en sus propias huellas. Cuando regresó a la cueva, cubierta de nieve como un montón de nieve andante, Gabe agarraba la radio y movía los labios mientras ensayaba. Levi le hizo un gesto de aprobación con el pulgar y se apoyó contra la pared de roca, calmando su respiración. Todo se redujo a esto. Él asintió con la cabeza hacia Gabe y lentamente hizo el gesto de iniciar. La frente de Gabe estaba empapada de sudor. Se la mordió con fuerza y presionó el botón de transmisión. Al segundo siguiente, un flujo frenético y entrecortado de mensajes en alemán surgió de la radio. Comando. Comando, aquí patrulla. Estoy en la ribera río arriba, sector A3. He establecido contacto. Son los 2 fugitivos. Gran resistencia. Necesito apoyo. Están avanzando río arriba. Requieren ayuda inmediata. Auge. Antes de que Gabe pudiera terminar, una explosión sorda pero masiva resonó en la distancia. La explosión resonó por todo el valle del río y su sonido se amplificó por la estática de la radio hasta convertirse en un rugido penetrante que inundó el canal de Hydra. Al instante, todo ruido de fondo desapareció. Dentro de la cueva, Levi y Gabe contuvieron la respiración, mirando la pequeña radio negra. ¿Funcionó? ¿El monstruo mordió el anzuelo? El tiempo pareció alargarse. Entonces, después de un silencio sofocante, regresó esa voz fría y familiar. La del perro. A3 ribera arriba del río y muy bien. Todas las unidades, mantengan sus posiciones. No se acerquen. Una pausa. Luego, lentamente, deliberadamente. Estos 2 ratones son más interesantes de lo que esperaba. Estoy en camino.